Dios les bendiga, Dios les guarde a toda esa audiencia que se conecta a través de las redes sociales en este su podcast Iglesia Buenas Nuevas RD. Como siempre es un placer estar con ustedes. Aquí su hermano y amigo Darling Ureña y como siempre nuestro compañero de batalla Daniel Ruiz. Aleluya, contentos aquí de estar nuevamente para bendecirles. Queremos que usted pueda ser edificado, pueda ser alumbrado, porque la Biblia dice que la exposición de las palabras del Señor alumbran y hacen entender. Nosotros creemos en esa palabra. Así que venimos hoy con todo el buen ánimo, apoyados en el Señor, en su Espíritu, para transmitirles una buena palabra en este tiempo. Así que Dios me los bendiga y disponga su corazón. Amén. Quiero por favor que puedan ustedes compartir este contenido con todos sus amigos, con todos sus grupos de familia, de amigos, de la oficina, y que ustedes puedan, ¿verdad?, darle a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un programa y haya un contenido de este podcast, que tenemos contenido todos los días, usted pueda recibir en sus hogares cuál es el contenido que más se acople, ¿verdad?, que más se adapte a sus necesidades espirituales. Hay programas todos los días, hay programas variados y es importante que usted reciba estas notificaciones para que así pueda ver el programa y compartir con todas sus familias. También quiero que usted pueda darle like y suscribirse al canal para que así el canal pueda ir creciendo y avanzando con respecto a las estadísticas de YouTube y otras plataformas de redes sociales. Queremos bendecir a todas las personas que estuvieron con nosotros en el momento de duelo junto al pastor Osuna, todas las personas que estuvieron allí junto al pastor Fran Osuna de los Alcarrizos, quien partió con el Señor en esta semana, y mucha gente solidaria, mucha gente que lo amó, mucha gente que creció bajo su cobertura, estuvo con él, estuvo allí despidiéndole en el cementerio y en la funeraria, y de verdad que fue un momento muy emotivo donde mucha gente expresó el trabajo y el esfuerzo que este gran hombre de Dios hizo en medio de este tiempo tan difícil. Así que agradecemos y bendecimos a todas las personas que se mostraron solidarias y cercanas con esta situación. Y a propósito de eso, quisimos traer un tema, mi hermano Daniel Ruiz quiso traer un tema con respecto a ese momento, ¿verdad? A esa precisa ocasión en la que todos tendremos que comparecer ante ese momento, ¿verdad? El momento de nuestro deceso, cuando es el momento que a nadie le gusta hablar, ¿verdad? No es un tema, no es un tema que a la gente le guste, pero siempre y cuando el Señor sea nuestra esperanza, Cristo sea nuestra esperanza, nunca moriremos. Amén. Según lo que dice la Escritura, que el que cree en mí no morirá eternamente. Amén. Así es. En el nombre del Señor. Sí, hoy queremos hablar de peregrinos y extranjeros.
El Salmo 90, que es un salmo que se le atribuye a Moisés, tiene un título que dice La transitoriedad del hombre. Y bueno, es un salmo que habla de, de lo, de lo corta que es la vida del hombre en la tierra. El, el salmista, en este caso Moisés, dice en ese salmo, a partir del verso 10, que los días de nuestra edad son 70 años. Y De si los en más los más robustos. robustos son 80, aún es molestia y fatiga y trabajo, porque igual pasan y todos volamos. Ujú. Y dice el verso 12, enséñanos De tal de modo, tal manera a contar nuestros días. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. sabiduría. Y creo que una de las cosas que afectan mucho al ser humano para, para eh, recibir muchas cosas que están puestas a la disposición de él, pero que por desconocimiento no las tiene. Entonces, a veces esas cosas pasan desapercibidas, aún por delante de nuestros ojos, y nosotros no podemos verlas porque no las conocemos. Entonces, por eso hoy queremos concientizar un poco lo que es el tema de peregrinos y extranjeros. Para ello quisiera apoyarme en una lectura que se encuentra en el libro de Hebreos, como así se le llama, o carta, a partir del verso 8, donde habla de Abraham. Y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Sigue, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El, el verso 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo menos podemos dejarlo hasta allí. Y creo que una de los primeros pasos que debemos dar en este día, en el desarrollo de este tema, creo que es entender, Darling, qué es ser peregrino, qué es un peregrino, qué es un extranjero. Yo estuve revisando algunas definiciones en el diccionario y me gustó una que dice que el peregrino es extraño, es extranjero y es raro. O sea, el peregrino Es una rareza. es una rareza en medio de un ambiente. Exacto. Por ejemplo, países, ¿verdad? Donde no es muy común ver a una persona de color. Cuando tú ves una persona de tez oscura, bueno, pues es una rareza para ellos, ¿verdad? Sí. Principalmente para los niños, que todo su contacto lo han hecho con personas de tez blanca, ¿verdad? Entonces, de repente, lo mismo pasa a lo inverso, ¿verdad? En un lugar donde las personas todas son de color, sitios como África, algunas regiones de África, en Mozambique, no sé qué, y entonces en regiones como esa, que hay mucho todavía indígena africano, mucho africano todavía tradicional, que viven en casas de barro y todo eso. También tú ves que de repente llega una persona, un extranjero, un hombre blanco, una mujer blanca, y ellos se asombran, ¿verdad? Porque es una rareza en medio de ellos una persona como esa, un peregrino así. Sí, o sea, definitivamente el peregrino o el extranjero es diferente del lugar donde se encuentra, de tránsito. Exacto. Oiga eso, de tránsito. El peregrino extranjero no es del lugar. El peregrino, el extranjero, va de paso. Es diferente a la cultura, es diferente a las prácticas, es diferente en el lenguaje, es diferente en muchas cosas. Eso, y eso es tan evidente que, bueno, no necesita una persona
mayor capacidad cognitiva para poder distinguir o entender que esa persona no es propia del lugar. Y el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 12, dice: hermanos, yo ruego como a peregrinos o extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pedro tiene uno de sus versos donde él dice que a los demás le parece cosa extraña que nosotros, los que somos peregrinos y extranjeros, no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso les aborrecen, les desprecian, les ultrajan. Hay otros términos, yo digo que familiares o sinónimos de peregrinos extranjeros que se usan en la Biblia, y uno de ellos también es embajador. El apóstol Pablo dice en la segunda carta, en el capítulo 5, 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Un embajador también es una persona que se distingue, bueno, en este caso más que todo por sus funciones. Exacto. Por ejemplo, si definimos un concepto básico del embajador, este es un agente diplomático que tiene el encargo oficial dentro de un país extranjero representar a su nación, representar al jefe del estado del cual es y el gobierno también de ese estado. Bueno, nosotros somos embajadores no tanto en el sentido diplomático, porque ciertamente, aunque hablaríamos de reinos donde nosotros estamos ubicados, tenemos el reino de los cielos, pero también está el reino de las tinieblas, no hay diplomacia realmente entre el maligno y nosotros, no hay diplomacia. Pero sí también hay otras cualidades como la representación de que independientemente de lo que seamos o la ubicación que tengamos en medio de estos reinos, pues nosotros, el objetivo de nosotros debe ser representar el reino y representar al jefe de ese reino, que es el Señor Jesucristo, y al gobierno de ese reino. Pero también hay una segunda acepción, Darling, del embajador, y es que el embajador es un emisario, es un mensajero. Es un mensajero. Entonces, nosotros tenemos esas funciones dentro de este reino. Somos peregrinos extranjeros, somos embajadores, y además el apóstol Pablo también dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, verso 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Así es. El mismo Jesús hablando, él decía o dice en su palabra que nosotros estamos en el mundo, pero no somos Pero de no él. somos del mundo. O sea, haciendo una distinción clara de que estamos juntos, pero no revueltos. Así es. ¿Verdad que sí? Ajá. Estamos aquí y obviamente no estamos. Yo hablaba el otro día con alguien, precisamente con respecto al daño que le ha hecho a la iglesia el no tener esto claro. Porque entonces dejamos entrar a las congregaciones cosas que nunca debieron estar en ellas. Y sacamos de las congregaciones cosas que deberían estar en ellas. ¿Verdad? Porque de la desconexión que está hablando es una desconexión de pecado, de mundanalidad y de cosas como esa. Pero en efecto nosotros estamos caminando en esta tierra. No podemos vivir aislados de una forma inactiva en el mundo, porque incluso seríamos improductivos. No seríamos eficaces en nuestro mensaje, porque desde afuera yo no puedo hacer un trabajo. Por eso el Señor dijo, ustedes están aquí, ustedes lo que tienen es que estar claro aquí en su mente de que ustedes no son de este lugar. Exacto, que haya esa conciencia. Que exista esa convicción, y esa convicción es la que nos separa realmente. Porque es un asunto, ahora mismo las batallas están procesándose a nivel mental, psicológico.
Por eso lo que hay ahora es una batalla de ideas, una batalla ideológica. Y el bombardeo no es que te abofetean físicamente, sino que hay movimientos que intentan imponerse sobre tus pensamientos y, bueno, y distorsionarlo de alguna manera. Por eso, incluso la palabra apostatar entra perfectamente dentro de eso que estoy tratando de hablar ahora. Que es que también es una forma de idealizar que trastorna la forma original en que se piensan las cosas. Entonces, ¿por qué digo que le ha hecho mucho daño a la iglesia? Porque hemos entrado dentro de procesos que aquí no se puede, que allí no se puede, que no se puede estar aquí, que no se puede estar allí, que no se puede juntar con esto. ¿Y cómo se supone que nosotros vamos a ir donde el pecador ¿verdad? A establecer sobre él el reino cuando nosotros estamos manteniendo un parámetro distancial, un abismo hemos creado entre los pecadores y nosotros? Jesús nunca tuvo ese abismo. Las separaciones con Cristo no eran de espacio-tiempo, sino que eran más un asunto de reino, ¿verdad? Que está el reino en la cabeza. Que el reino esté aquí en la cabeza. Por eso cuando habían interrogantes, Jesús decía, wow, al mismo Nicodemo, Jesús dijo, tú eres maestro en Israel y no puedes entender esto que digo de nacer de nuevo. Porque literalizó inmediatamente. Porque eso es lo que se enseña, pero cuando tú tratas de formatear esa estructura mental humana, ya le estaba humanizado ahí. Ya el sistema mental del mundo que dice que la gente nace una vez y ya, humanamente hablando, que es una realidad, pero no era de eso que estaba hablando el Señor. Pero como su mente estaba navegando en la normalidad del mundo, pues bueno, él no pudo entender el rema. No ver más allá de... Y Jesús se lo tuvo que explicar, decirle con manzanita, decirle, tú siendo un maestro de Israel no entiendes esto, todo lo que significa es esto y esto. Y a veces andamos así en las congregaciones, precisamente por eso, porque preferimos la inteligencia, la sabiduría del mundo, antes que ser una persona de reino, con una mentalidad y ser selectivo a nivel de reino, no a nivel de físico, más que todo, es a nivel de reino. ¿Qué está pasando en mi cabeza? Sí. Bueno, decía que el apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores. Pero antes de eso él está hablando que a nosotros se nos ha asignado el ministerio de la reconciliación. De la reconciliación. En otro término dice, se nos ha asignado la palabra de la reconciliación. Y la palabra de la reconciliación no es entre nosotros los cristianos. Es entre nosotros y los que no son creyentes. Y los que están en tinieblas. Los que están en tinieblas. Por lo tanto, no debe haber una separación tajante, porque debe haber una aproximación para poder dar la palabra de la reconciliación. Esa repulsión que a veces yo veo no debe existir, porque vamos a poner un punto aquí. Cuando yo estaba en medio de las tinieblas, ¿qué era lo que yo necesitaba? Alguien que pudiera en medio de esa oscuridad mostrarme una luz. Enseñarme, mira, no, manito, ven, vamos por aquí, ven, que por ahí no es. Y enseñarme el camino. Sí, de eso se trata. A Pablo cuando se le hace el llamado, se le dice que él está puesto para llevar luz a los que están en tinieblas y trasladarlo de las tinieblas, del poder de las tinieblas, al reino de Dios. Y eso, bueno, tiene que hacerse mediante una interacción. Exacto. Entre, ¿verdad? ¿Qué sí nosotros tenemos que preservar o estar claro de nuestra identidad? Porque ahí es donde radica el problema. Bueno, de eso precisamente es que más queremos hablar en este día, porque cuando nosotros no tenemos conciencia de lo que nosotros somos, no podemos desempeñarnos bien, no podemos funcionar bien en aquello que se nos ha encomendado, porque es una comisión. Nosotros hemos sido comisionados por el Señor, incluso desde aquel mismo día cuando el Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones.
Ya hay una comisión para todos, porque los discípulos del Señor tendrían a otros que serían discípulos, que creerían por la palabra de ellos. Exactamente. Y eso a partir de las generaciones. Bueno, desde ese tiempo hasta esta parte han pasado unas cuantas generaciones y hoy nosotros somos discípulos producto de esa palabra que salió de los De labios esos del Señor y discípulos de esos que se discípulos fueron multiplicando que con se el fue, tiempo. exacto. Entonces, pero hay que nosotros empezar a crear la conciencia. Por eso queremos hablar de lo que nosotros somos, porque hay mucho, hay mucho que decir de este tema. Porque una de las cosas que queremos hacer ver hoy es que hay personas que dentro de la iglesia, siendo llamados ciudadanos del reino, siendo llamados peregrinos y extranjeros, pareciera que ellos olvidaron esa conciencia y bueno, ellos en vez de comportarse como peregrinos y extranjeros, como embajadores del reino, como ciudadanos de los cielos, más bien están como que acomodándose aquí en la tierra. Y por eso leía Hebreos 11, donde dice en el verso 9, dice, por la fe, hablando de Abraham, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y quiero mencionar este versículo porque estoy hablando de tres hombres que alcanzaron una riqueza enorme. Una riqueza, como algunas veces he dicho, superlativa, porque esta gente no eran ricos, eran riquísimos. Esta gente tenían suficiente caudal, suficiente dinero para construir una casa y no una tienda. Pero ellos sabían que ellos estaban allí como extranjeros, como Exacto. peregrinos. Por eso en el verso 10 dice, porque esperaban la ciudad. Ellos estaban en tienda porque ellos andaban en tienda y no construyeron una casa de bloc o de piedra, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Exacto. Y el apóstol Pablo, precisamente en ese capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, habla que el Señor nos tiene a nosotros una morada ya, una ciudad no hecha de manos, eterna en los cielos, que está a la disposición de nosotros, que está a la disposición solamente de aquellos que son peregrinos y extranjeros, que saben que la permanencia de ellos no es en esta tierra y por lo tanto no se acomodan en esta tierra. Entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia, hermanos, porque, ok, sí es verdad que tenemos que tener planes, que es bueno tener planes, es bueno tener sueños, es bueno tener metas, es bueno tener proyectos, es bueno, adquirir bienes, pero eso no puede ser el objetivo principal de nosotros, porque sería un acomodo en una tierra donde nosotros estamos llamados a ser peregrinos y extranjeros y que de paso estamos de tránsito. Entonces, que la conciencia de eso no se pierda, que la conciencia de eso sea retomada, es el llamado que nosotros queremos hacerle hoy, que su conciencia de peregrino extranjero, que su conciencia de ciudadano del cielo, que su conciencia de embajador sea tomada hoy para que usted retome el ministerio que usted recibió. Porque tanto usted como yo, como creyentes, hemos recibido un ministerio que se llama el Ministerio de la Reconciliación. Hay nosotros una palabra de reconciliación que debemos darle a aquellos que no están en el reino, que no tienen la ciudadanía que tenemos nosotros, pero que también el Señor ofrece para ellos las mismas bendiciones. Amén, así es. Romanos capítulo 4, verso 18 dice, Él creyó, hablando de Abraham, esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Algo que caracteriza a un peregrino, un extranjero y a un embajador es que obedece a su reino. O sea, obedece al lugar del cual él desciende como peregrino, desciende como embajador, como representante. Algo que a mí me sorprende, no me sorprende, sino que me sorprendió bastante al momento de leerlo, y es que en el primer sermón de Pedro se convierte una cantidad grande de gente, sobre todo porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, pero también la gente decía, este habla como él, este viste como él, este se expresa como él. Ajá. O sea, hubo una transferencia de reino de Jesús a sus discípulos. Sí, en el 4:13 de hecho dice, y sabiendo que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo, pero con aquel denuedo con el que hablaban, les reconocían que habían estado con Jesús. Exactamente. Pero ¿cómo les reconocían? Porque mostraban la imagen viva de Cristo a través de sus actos,
a través de su demostración de actos. Entonces, es un asunto de estar claro, de creer y de ser obediente. Dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza, él vio todo pronóstico contrario y no se desmoralizó. No dijo, bueno, Dios sabe todas las cosas, como yo he oído gente, Dios sabe todo, yo no quería dejar de ir a la iglesia, pero Dios lo sabe, que es que tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. O sea, usted no va a ver eso ahí. En ese versículo que acabamos de leer, usted no va a ver a eso. Él creyó esperanza contra esperanza. No, porque es que la Biblia dice que los que son de fe no retroceden. Esperanza contra esperanza. Era un hombre que vio el pronóstico contrario y dijo, no, ahora es que le voy a dar con fe para allá. Para allá voy para adelante. Y dice que fue un hombre obediente. Dice, así será su descendencia, como ya conforme el Señor le había dicho. La gente que tú ves que tienen esa forma de ser, entregada, convencida de Dios, que son embajadores de Cristo, peregrinos y extranjeros, que saben que esta tierra es un paseo, largo o corto, como Dios decida, pero es un paseo. Así es. Y él sabe que aquí lo que vale es obedecer. Mira, el ciudadano, para ser ciudadano hay unos requerimientos. Sí. Tú tienes una cédula de identidad y una mayoridad que te hace gozar de la plenitud de los derechos civiles y políticos de un país, Sí. de una nación. O sea, no sé ciudadano porque yo digo, soy ciudadano. Y no se tiene solamente derechos civiles y políticos, sino que también detrás de esos derechos hay unos deberes. Exactamente. El ciudadano no solo tiene derechos, tiene deberes. El ciudadano del reino de los cielos no solo tiene derechos, tiene muchos beneficios porque la Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. La cédula, eso pudiera ser un parecido a la cédula de identidad, ese sello que pone el Espíritu Santo en nosotros, porque con ese sello nosotros tenemos la garantía de que gozamos de los beneficios, de las bendiciones del reino, ese sello. Pero hay también deberes que yo debo cumplir, porque así como se tiene que ser mayor de edad para participar de ciertos derechos civiles y políticos, que no se pueden realizar aún teniendo una cédula de identidad siendo un menor de edad, entonces en el reino de los cielos también yo debo alcanzar una estatura, tener una aptitud, tener una conciencia principalmente, porque una de las cosas que afectan mucho al ciudadano, aún teniendo su cédula de identidad, aún teniendo leyes que dicen que él goza de esos derechos, esos beneficios, muchas veces por desconocimiento el ciudadano es privado. Y si lo llevamos al tema político, bueno, eso la historia nos los enseña claramente. Por ejemplo, en el caso mío, que soy venezolano, el libertador de mi nación, Simón Bolívar, decía que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Entonces, es ciudadano, pero si es ignorante, aun con todos los beneficios y garantías que tenga, entonces no va a gozar de esos derechos. Porque inclusive la misma constitución del país me dice a mí que en caso de que alguna autoridad contrarie los valores, principios y garantías democráticos, los socave, los vulnere, yo como ciudadano tengo el derecho a la desobediencia civil porque me lo dicta la ley fundamental del país. Pero aquellos que no conocen eso son entonces reprimidos, son entonces abusados, son entonces destruidos, porque la ignorancia no les permite saber que ellos tienen derechos, garantías y beneficios dentro del Estado. Así nosotros como ciudadanos del reino tenemos también que estar conscientes de todas aquellas cosas que Dios nos ha dado cuando colocó el sello del Espíritu en nosotros para entonces recibir las bendiciones del cielo, las bendiciones del reino, pero sin olvidar que hay una función mía y son los deberes que yo debo cumplir. ¿Cuáles son los deberes? Bueno, ¿quién es el que tiene la autoridad para poner cuáles son mis deberes?
es el jefe del Estado. Es la máxima autoridad de la nación, la que dicta cuáles son los procedimientos de leyes a las que yo debo someterme, como un código civil que tiene leyes, que tiene normas, que tiene reglas que rigen sobre los ciudadanos. Así el Señor las ha establecido para nosotros también, pero es una cuestión de conciencia, es una cuestión de conocimiento. Amén, así es. Romanos capítulo 5, verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Siempre que nosotros hagamos algo o que vayamos a hacer algo que sea bueno, productivo, provechoso para el reino, no viene de nosotros. Porque el que es peregrino y extranjero, el que representa un reino, el representante de un reino, el embajador de un reino, no se representa a sí mismo, sino que representa a alguien más. Exacto, claro, definitivamente. No se representa a sí mismo, representa a su reino. Por eso dice, la esperanza no avergüenza, sino que esto vino derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso quiere decir que no es que nosotros somos buenos, que hayamos tomado buenas decisiones. Ay, es que yo tengo tanto amor por las almas. Ay, es que Dios... No. Todo lo que es bueno, todo lo que todo lo que tiene que ver con Dios dentro de nosotros, es Dios que lo pone. Viene de Él. A veces cuando alguien me pregunta, ¿y cómo Dios habla? Porque la gente cree como que Dios va a venir de voz audible y siempre hablarte al oído, no sé qué. O en visiones, como mucha gente obviamente que conozco, sueñan, que eso a veces mete miedo. Entonces, ¿cómo Dios habla? Bueno, Dios habla fundamentalmente por su palabra. Principalmente. El Espíritu Santo revelándote su palabra. Dios habla a través de sueños, a través de visiones. Pero deben estar ajustados a la palabra. Deben estar ajustadas a la palabra, obviamente. Y también el Señor, de alguna forma, te hace entender en tu conciencia cuáles son esas cosas que están. Obviamente la conciencia debe estar, tu mente debe estar llena de la palabra de Dios para que tu conciencia sea limpia y pueda amonestarte correctamente, pueda dirigirte correctamente. Entonces, a veces Dios es una voz en la conciencia que te habla y te dice, pero ayuna, pero mira, eso tú tienes que ponerte a ayunar porque es que tú estás, mira, tírate a orar un rato, agarra la palabra, cómete el rollo, como dicen por ahí. Esto, aquello, mira las almas, y comienza Dios a estimularte un estilo de vida. Interiormente comienza una estimulación por el Espíritu y la palabra de Dios, una estimulación, y entonces a veces nosotros nos acreditamos eso. Ay, es que ese hombre, esa mujer es tan buena, Dios la usa tanto. No. Sin esa dirección nosotros no seríamos nada. Entonces, cuando un embajador sale de su nación, por lo general lleva un objetivo, lleva una proyección, lleva una asignación en su mano para él seguir, ¿verdad? Una directriz. Así es. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, el embajador no puede decir de pronto, irse para Francia y decir, ay, embajador, bienvenido a Francia, ¿y cómo está? ¿Qué le trae por aquí? No sé, yo voy a ver qué se me pega por aquí. O sea, no es así. En el reino de los cielos, todas las cosas de Dios tienen un propósito, tienen un porqué. Comenzando desde los padres que te concibieron. Eso no fue un accidente. El círculo social donde te criaste. El barrio, el residencial, no sé, donde te criaste. Los hermanos que te tocaron, los tíos que te tocaron, que son de tu tombo, la verdad, que son los tuyos. Todas esas cosas fueron también parte de esa formación. Forman parte, sí. Entonces, obviamente, cuando un diplomático va a salir de una nación, o antes de que una persona se convierta en diplomática, obviamente debe haber
una educación sobre esa persona, una preparación, enseñarle cuáles son sus derechos y sus deberes, como tú estás hablando ahora mismo. ¿No? Y recibe credenciales que certifican Lo esa identidad. acreditan para Lo que cuando él acreditan. vaya a un sitio, me pasó algo a mí en un aeropuerto, y es que como el pasaporte diplomático es negro y el pasaporte dominicano coincidencialmente es negro también, le ponen un sellito en pasaporte sobre la letra dominicano, dejando solamente la letra D fuera de ese sellito. Y cuando ven ese pasaporte, me mira al rostro la joven y se espanta, va y busca una supervisora. Yo digo, ¿qué está pasando? Bueno, resulta que como ella vio la D solamente en un pasaporte negro, ella dijo, esto es un diplomático disfrazado de civil, ¿verdad? Quiso decir. Nos asustamos porque, wow, yo dije, wow, un diplomático vestido de civil y usted haciendo fila ahí. Entonces hubo como un sobresalto, eso me pasó en Panamá. Hubo un sobresalto porque ella pensó que tenían a un diplomático haciendo fila para subir al avión y ya tú sabes. Entonces, lo que quiero decir es que te da una acreditación. Sí, Hay una acreditación. Entonces, ¿cuál es el problema? Para tú ser acreditado tienes que tener identidad. definitivo. Tú no puedes acreditarte a ti mismo porque tú eres una persona acreditada por una fuerza mayor. Ahora bien, esa fuerza mayor te da una credencial basada en el conocimiento práctico que tú tienes de él. Actitudes que tú tienes que El tener. conocimiento, el conocimiento de Dios. Esa es la credencial. Ahora, ese conocimiento es lo que me permite a mí operar con fluidez y libertad dentro del campo, aunque yo no sea del campo. Ujú. Aunque yo no sea de esa nación, ese empuje de Dios, esa credencial de Dios es la que me motiva, la que me empuja a... Es que definitivamente es la palabra. El apóstol Pablo dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así mismo es, así mismo es. Y nosotros tenemos, obviamente, al soberano, a nuestro Dios, a nuestro eterno Dios, quien nos ha encomendado una tarea que hacer en una tierra en la cual nacimos originalmente, pero luego mediante el lavamiento por Cristo Somos trasladados. fuimos, ¿verdad? Sentados con Él, asentados con Él juntamente en lugares celestiales. La Biblia dice que estamos sentados, no es que nos vamos a sentar. O sea, inmediatamente surge el nuevo nacimiento. Ya hay una proyección en aquel lugar para nosotros y hay una asignación en la tierra que cumplir. Bueno, mira, ya tú eres mío. Te voy a dejar ahí, pero ya tú eres mío. Ya tú tienes que comportarte como que tú eres de aquí, no de allá. Aunque tú estés viviendo allá mientras tanto. Esa es la idea Sí. del peregrino. El peregrino y extranjero no se enamora del lugar donde está. Porque de la única manera que un peregrino extranjero se enamora del lugar donde está es porque se va a quedar en ese lugar. No hay otra. O sea, yo no voy a estar invirtiendo en un lugar, poniéndole todo mi enfoque, toda mi energía, todas mis emociones a un sitio del cual yo no me voy a quedar. La persona que lo está haciendo puede decir que es peregrina extranjera, pero esa persona está con lo que está haciendo, está diciendo otra cosa. Entonces nosotros tenemos que hacer un alto en este tiempo, después de oír esta palabra, y revisar, yo me estoy comportando como un peregrino extranjero. Yo me estoy comportando como un embajador de Cristo. Yo me estoy comportando como un ciudadano del cielo, porque, Darle, yo he escuchado cristianos diciendo que en el caso de las palabras, ellos dicen esas palabras que dicen por la cultura que ellos tienen. Pero entonces, ¿cuál es la cultura suya? ¿Cuál es su ciudadanía? Porque la Biblia de hecho me dice a mí, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6,
en el verso 9 en adelante, me dice a mí que aquellos que maldicen pueden perder la herencia del reino de los cielos, no heredarán el reino de los cielos. Y si hay creyentes que maldicen, que usan malas palabras y alegan entonces que pertenecen a esta cultura terrenal, entonces usted está, en otras palabras, negando que usted es un peregrino y un extranjero, negando, en otras palabras, que usted es un embajador de Cristo, negando, en otras palabras, que usted es ciudadano del cielo. Y nosotros somos ciudadanos, somos embajadores, somos peregrinos extranjeros, pero tenemos que hacer lo que es coherente con lo que nosotros somos. Y cuando empecé a leer el versículo 8 del capítulo 11 de Hebreo, el versículo 8, no, el versículo, así. Sí, el versículo 8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció. Entonces, nosotros tenemos esta ciudadanía, nosotros somos peregrinos y extranjeros, nosotros somos embajadores porque una vez fuimos llamados y obedecimos. Ahora, esa obediencia no se queda en el momento en que escuchamos el llamado y obedecimos, sino que todo el tiempo de nuestro peregrinar, nosotros tenemos que ser obedientes porque el llamado me hizo peregrino y extranjero, el llamado me hizo embajador, el llamado me hizo ciudadano del cielo. Ya nos queda muy poco tiempo para cerrar este tema, pero entonces el llamado es que creemos la conciencia, ¿verdad, Darling? Creemos la conciencia de que somos peregrinos y extranjeros, que no nos acomodemos aquí en la tierra, que estemos aquí en la tierra y trabajemos y estudiemos y hagamos lo que tengamos que hacer, pero sin olvidar que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Por eso, digamos como Moisés, Señor, enséñanos a contar nuestros días en este transitar de manera que traigamos sabiduría al corazón. La palabra de Dios declara y dice, no se amolden a este mundo. Incluso hace una separación muy literal y dice, los que se constituyen amigos del mundo se hacen enemigos de Dios. Porque hay una separación, que eso es lo que realmente significa la palabra santo, significa separado de lo común para un uso especial. Así es. No es que separado de ropa, que tenemos que vernos diferentes. No. No es esa clase de separación propiamente la que la Escritura se está hablando. Es una separación más profunda. Sí, más abarcante, de hecho. Es una separación más definida dentro del carácter y las actitudes de aquellos que han decidido, a cuales el Señor ha llamado. Primera de Corintios capítulo 15, estoy cerrando con esto. Quiero cerrar con este verso que dice, cual el terrenal, tales los terrenales. Y cual el celestial, tales los celestiales. O sea, cada quien se va a parecer, cada quien va a mostrar las actitudes del lugar que pertenece. En un buen dominicano, nosotros decimos que según el sapo, según el tamaño del sapo, es la interpretación del dicho, según el tamaño del sapo debe ser el tamaño de la piedra. Okay. Para eliminarlo, ¿verdad? Exacto. Según el maco la pedra, decimos nosotros, ¿verdad? Okay. Según el sapo, el tamaño del sapo, sapito pequeño, tú no vas a agarrar una tremenda piedra porque no tiene sentido. Entonces, según el lugar, según el peso que nosotros hemos recibido de responsabilidad, tenemos que actuar en base a eso. Así es. No podemos dejárselo a otros, no podemos echarle la culpa a otro de que no se está haciendo. Ay, que están pasando cosas en el mundo que no sé qué. Ajá. ¿Y cuál ha sido mi labor como embajador para el trabajo, para la obra, para la iglesia, para que las cosas de Dios sean manifestadas en un mundo como el que vivimos, que es un mundo
que está obviamente difícil y se va a poner peor, porque Ujú. la escritura dice que no se va a poner más bonito ni más verde. Dice que vendrá de mal en peor, lo que quiere decir que ahora más que nunca que se necesita que los obreros embajadores salgan a mostrar el reino celestial al cual pertenecen. Que lo celestial florezca, que la imagen de Cristo florezca, Que fijen sus posiciones. que fije su posición, que no negocie, porque usted ve que hay mucho sonido de personas, ¿verdad?, involucradas en cosas que pudieran llamarse ilícitas, siendo creyentes, precisamente es por eso, porque no han fijado un precedente, una posición, sino que obviamente el río del mundo se lo lleva. No, y eso que también es lo más sencillo, cosas que no son ilícitas. Pero ahora hay cosas que son lícitas, que dice el apóstol Pablo, que aún siendo lícitas, no nos convienen. No nos convienen. Y o sea, tenemos que empeñar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en cumplir la voluntad de Dios. Yo siempre hablo mucho del sueño de Dios, o sea, la visión de Dios sobre el hombre, el proyecto de Dios. Y nosotros que estamos en el camino del Señor tenemos que preocuparnos porque ese proyecto, por ser parte activa de ese proyecto de Dios. El proyecto de las almas, el proyecto de las vidas y de vivir una vida conforme al diseño de Dios. La Biblia dice que el Señor es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Le dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1. Y el designio es el diseño, o sea, Dios fue el que Planeó todo. configuró y diseñó y le puso como Él quiso. Exactamente. Nosotros quisimos traer ese tema a propósito, ¿verdad?, de que entendamos que en esta vida estamos de paso, que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede partir de esta tierra, tal vez con muchas cosas pendientes, humanamente hablando, pero cuando llegue el tiempo de Dios, llega el tiempo de Dios. Por eso el salmista decía, enséñanos, Señor. Danos a entender la sabiduría que necesitamos para entender que tenemos que contabilizar los días. Sí, porque nuestros días Es como están hablar, contados. es como decir, como enséñame a no desperdiciar mis días. Nuestros días están contados. Enséñame a no desaprovechar mis momentos. Porque de verdad que tenemos que aprender en la cultura que principalmente vivimos ahora, la cultura de la pérdida del tiempo, tenemos que aprender a administrar bien nuestro tiempo. Hay personas que para ir al culto siempre tienen una excusa, no, que no puedo, que no tengo tiempo, que estoy trabajando. Pero cuando llega el momento difícil, entonces son los primeros que mandan el papelito, oren por mí a la iglesia, a la congregación. Y yo le voy a decir una cosa, yo soy bien directo, Daniel también lo es, con respecto a esto. Esos son los primeros que andan mandando el papelito para que oren por ellos en las congregaciones. Gente que nunca tuvo la disposición ni siquiera de congregarse bien en una congregación. Entonces, vamos por favor a despertar. Esto es un llamado que estamos haciendo. Vamos a despertar a esta realidad de que la palabra de Dios es clara con respecto a qué es lo que Dios anhela y desea de nosotros, que seamos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra, no dueños, sino como quien vive en carpas. Como personas, el Señor le dijo claramente a los que vivían en el desierto no es su casa, no hagan casas aquí. Este no es su hogar final, este no es su destino final, así que no hagan casas construidas en piedra aquí, no lo hagan. Y esos 40 años que ellos duraron dando vuelta en el desierto fue viviendo en casitas de campaña. Y cada vez que la nube se movía, ellos tenían que desbaratar esa casita de campaña y poner el campamento donde la nube reposara. O sea, eso era una enseñanza de obediencia. No, y que la persona cayera en la conciencia de lo que es. Porque un peregrino que hizo una casa de piedra, ¿cómo la levanta para irse? Exacto. En cambio, una tienda, no, pues la desarma y se la lleva y sigue su camino. Exacto. Y ser peregrino quiere decir que cuando Dios demande algo de ti, tú tienes que movilizarte. Pero si tú tienes un patrimonio, tú no te vas a mover de ahí. Jesús lo dijo claro, donde esté tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón Donde está tu clavado. tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, si hay un patrimonio, ay no, señor, espérate, porque como yo voy ahí para San Pedro de Macorís cuando yo tengo aquí mi esposa, mi casa, mi apartamento, mi no sé qué. Entonces,
cada día van a ser menos los obreros. Eso puede sonar duro, pero esa es la realidad. Cada día van a ser menos los obreros. ¿Sabe por qué? Porque la gente se está acomodando y amoldando a las cosas normales y naturales, que gloria a Dios, Dios la pone en nuestras manos, pero no para que nosotros nos afiancemos de ella, sino que por el contrario, usemos el medio para un fin de las cosas, que eso es lo que son. Lamentablemente tengo que decirle a aquellos que se acomodan que no hay reino de los cielos para ellos. Porque si usted se acomoda aquí, Se está haciendo su reino aquí. usted está haciendo su reino aquí. No va, no se vista que no va. No se vista que no va. Bueno, ya casi le están cancelando la visa a la gente para el reino. Entonces, les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado en su programa Sé Hombre, un programa que es dedicado para el sacerdote de la casa, principalmente, pero también para toda la familia. Todas las familias. Con el fin de verdad, traer una palabra que pueda fresca, una palabra fresca que pueda de alguna forma despertar una fibra sensible en el corazón de usted y despertarlo a alguna realidad, ¿verdad? No olvide dejarnos sus comentarios, son muy importantes para nosotros, para saber hasta dónde está llegando el programa, si es desde un pueblo o de otro país que usted lo está viendo. Por favor, escríbanos y déjenos saber su opinión sobre los temas que tratamos, y si difieren algunas cosas de las que decimos también, eso se somete a discusión, y estamos abiertos a debatir esos puntos con cada uno de ustedes. Por nuestra parte, es todo por este día. Nos despedimos deseando que el Espíritu Santo de Dios revele a sus corazones estas verdades que nosotros acabamos de hablar, con el fin de edificar sus vidas y sus casas. Así que los despedimos en el nombre del Señor y nos vemos la semana que viene con Dios mediante. Shalom. Dios les bendiga.